Bueno, y vamos a otros temas que han marcado la jornada. Uno de ellos guarda relación con la decisión del Ejecutivo ante la reforma laboral y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Exactamente, los pasos a seguir y otros temas vamos a analizar con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Buenos días, Macarena, Sebastián. Bueno, partimos por la reforma laboral. Así es. En primer lugar, preguntarle, finalmente el gobierno va con este veto acotado. ¿Y qué le parece a usted la postura del Ejecutivo ante ya conocido el fallo completo del TC? Y los argumentos, claro. Sí, nosotros como directiva de la Democracia Cristiana hemos respaldado la decisión, que es una decisión de la Presidenta de la República, de enviar este veto supresivo. Nosotros creemos que el fallo, que ya conocimos algunos de sus fundamentos, es muy inconveniente, toda vez que rompe un equilibrio que lograba la reforma laboral entre titularidad sindical, que es reconocer la preferencia, la primera opción en una empresa cuando hay un sindicato, que la empresa negocie con ese sindicato, con los pactos de adaptabilidad, por ejemplo, en materia de horas extraordinarias, de jornada pasiva de trabajo, de jornada de trabajo en general, y también los quórum para negociar. Porque lo más problemático, a mi juicio, del fallo del Tribunal Constitucional, y yo creo que algo que también debería preocupar a los empresarios, es que establece una absoluta desregulación de la negociación colectiva y del derecho a huelga, porque lo que dice el Tribunal Constitucional es que dos o más trabajadores se pueden poner de acuerdo para negociar como grupo negociador con derecho a fuero sindical, con derecho a huelga, en cualquier momento, sin exigencia de quórum, y eso es la desregulación en materia de negociación colectiva. Es decir, lleva a tal extremo el principio liberal, el fallo del Tribunal Constitucional. Yo creo que es un fallo muy dogmático, yo creo que es un fallo muy ideológico, estoy hablando de mayoría, porque hay un voto de minoría de 4 ministros que estuvieron por rechazar el requerimiento, que llevan la libertad sindical al extremo de decir que cualquier trabajador se puede reunir con cualquier otro para formar una negociación colectiva, para tener fuero, sin quórum, sin ninguna exigencia, y eso es muy complejo desde el punto de vista de la negociación colectiva. ¿Por qué es tan complejo si lo que hace es poner finalmente el acento en que el derecho a la negociación está en el trabajador y no en el colectivo? Lo ejerce a través de un colectivo, pero y radica principalmente en el trabajador. Porque exacerba el carácter individual del derecho a la negociación colectiva, y nosotros creemos que el derecho a la negociación colectiva también tiene que entenderse desde un punto de vista plural. Porque efectivamente, si tú debilitas a los sindicatos, si tú los pones en un mismo pie de igualdad con los grupos negociadores, finalmente, ¿cuál es el incentivo a la sindicalización? Si acá lo que este proyecto lograba, a mi juicio correctamente, no es la sindicalización forzosa, es más bien los incentivos a que los trabajadores se puedan sindicalizar y de esa manera la empresa tener interlocutores válidos, estables en el tiempo. Pero un comentario más, diputado. Lo que dice también el fallo es que finalmente el sistema como está hoy día, en las condiciones que tenemos hoy día, no inhibe el rol de los sindicatos, pero por el contrario, si se aplicaba esta titularidad sindical y se ponía en práctica, eso sí inhibía la formación de grupos negociadores o la negociación individualmente, en el fondo, el ejercicio individual de cada uno de los trabajadores de este derecho a negociar. ¿No es lógico eso entonces, en ese sentido, que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional precisamente el punto, porque hay un perjuicio al hacer esta modificación? Lo que pasa es que la OIT, en sus recomendaciones y en los convenios de la OIT, generalmente lo que representa y la ha representado en nuestro país es que no puede tratar de igual manera a un sindicato que a un grupo negociador, porque en ese sentido, ¿cuál es el incentivo de los trabajadores a poder formar un sindicato? Ahora bien, lo que establece el proyecto, contrariamente a lo que sostiene el Tribunal Constitucional, no es una sindicalización forzosa. Acá hay una preferencia del sindicato para negociar colectivamente, porque el proyecto sigue reconociendo a los grupos negociadores donde no hay sindicato, pero nosotros estábamos cumpliendo con la norma internacional que establece que donde hay sindicato, el empleador tiene que negociar con el sindicato. Entonces, finalmente, lo que hace el gobierno es introducir este veto para restablecer este equilibrio entre titularidad sindical por una parte y la flexibilidad en los pactos de adaptabilidad y en el aumento de los quórum para negociar colectivamente, porque de lo contrario va a pasar
el absurdo que los grupos negociadores no se les va a exigir ningún quórum para negociar colectivamente y a los sindicatos nosotros mismos le estamos poniendo un quórum más alto. Entonces sería un retroceso en vez de un avance. Nosotros entendemos la estrategia del Ejecutivo porque además, y referente a las críticas que ayer hizo Osvaldo Andrade, el Ejecutivo no podía esperar conocer los fundamentos del fallo para enviar el veto o el proyecto de ley, porque además los plazos se agotaban. Es decir, si la presidenta no vetaba, tenía que promulgar el proyecto como viene del Tribunal Constitucional, que a todas luces es un retroceso respecto a la legislación actual. Y por eso la presidenta lo que hace es establecer este veto y con calma poder discutir en una ley corta con el Congreso Nacional cómo restablecer este equilibrio. Y desde el punto de vista político, ¿cierto? Más allá de la decisión que toma en puntos específicos el Tribunal Constitucional, como la opción que tiene también la oposición para poder manifestar sus puntos, porque no lo puede hacer al interior del Parlamento por la falta de mayoría, desde el punto de vista político, ¿cómo queda esto? Y además hay otro tema, porque finalmente esto todavía va a tener meses por delante para que pueda tener luz verde, más allá de los plazos que se había puesto el propio Ejecutivo, que ya había tenido algunas dificultades para salir en los plazos convenidos. Bueno, yo creo que a partir del veto vamos a poder conversar con calma un proyecto de ley que pueda cumplir el programa de gobierno reconociendo la titularidad sindical, avanzando en pactos de adaptabilidad, que yo creo que es una forma moderna de ver el derecho laboral del siglo XXI, pero con sindicatos estables. Nosotros no concebimos los pactos de adaptabilidad sin que la empresa los negocie con un sindicato estable en el tiempo. Y creo que vamos a tener que buscar restablecer ese equilibrio a partir de una ley que naturalmente cumpla con todos los requerimientos del Tribunal Constitucional. Pero yo insisto, acá nosotros no podemos precarizar la situación de los trabajadores que solo puedan negociar pactos de adaptabilidad con grupos de negociadores que no van a ser estables en el tiempo, porque eso sería un retroceso. Pero ya entendía su argumento específico, pero yo le preguntaba desde el punto de vista político, ¿esto va a tomar unos meses más allá de lo pactado? ¿Hay alguien que en este caso puede sacar una cuenta distinta? Porque al menos, ¿cierto? Si la pretensión de la oposición era otra, al menos van a haber meses antes de que entre a regir la reforma laboral. Acá hay un acuerdo, Macarena, de toda la nueva mayoría en torno a estos principios. Está en el programa de gobierno, pero además se suscribió un acuerdo. Yo quiero recordar que la aprobación de este proyecto en el Senado y en la Cámara de Diputados nace a partir de un acuerdo donde está presente la titularidad sindical, las famosas adecuaciones necesarias, los pactos de adaptabilidad, la posibilidad de negociar con sindicatos interempresas, que no fue cuestionado por el Tribunal Constitucional tanto respecto a las empresas medianas como a las empresas grandes, que nos parece un avance, y por lo tanto a partir de ese acuerdo que tuvo la nueva mayoría, yo espero que podamos aprobar sin contratiempos, tenemos mayoría en ambas cámaras, el proyecto de ley que en definitiva restablezca ese equilibrio con la tranquilidad que nos da que este veto finalmente va a permitir no forzar a la presidenta a promulgar un proyecto que no tiene que ver con las ideas matrices de lo que nosotros pretendíamos, que es fortalecer la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores. Diputado, pero desde la oposición han dicho que también hay una suerte de veto vengativo, lo han calificado, ni siquiera sustitutivo o aditivo, sino que vengativo, en el sentido de que al recibir este fallo en contra del Tribunal Constitucional, una suerte como de venganza desde el punto de vista de la modificación del proyecto para equiparar en el fondo lo perdido en el Tribunal Constitucional. Y considerando que este proyecto lleva por nombre además la modernización de las relaciones laborales, no un equilibrio, sino modernización de las relaciones laborales. El sacar, por ejemplo, la adaptabilidad laboral no implica en ese sentido un retroceso respecto a los objetivos que tenía el proyecto inicialmente. No, no es una revancha. La presidenta no podía sino vetar el proyecto para restablecer este equilibrio entre titularidad sindical y pactos de adaptabilidad. Yo espero que en el proyecto de ley, porque no nos olvidemos, Sebastián, que el día sábado el gobierno, a horas de que venciera el plazo legal, anuncia que va a enviar el veto, pero seguido de un proyecto de ley que va a restablecer ese equilibrio. Ese proyecto de ley debería estar presente, los mismos pactos de adaptabilidad y también el aumento de los quórum para negociar colectivamente por parte de los sindicatos en la medida que podamos establecer claramente, cumpliendo con el fallo del Tribunal Constitucional, naturalmente, esta preferencia para negociar con los sindicatos. ¿Y este nuevo proyecto de ley no puede correr la misma suerte?
Yo espero que no. Habrá que tener posibilidad. mucho cuidado, por supuesto, de encuadrarse dentro de las recomendaciones del Tribunal Constitucional. Yo quiero recordar que acá el gobierno pidió 2 informes de constitucionalidad previos al envío del proyecto de ley, uno de ellos de Patricio Zapata, que es un reconocido profesor de Derecho Constitucional, que estableció que el proyecto no alteraba la Constitución. También Pablo Ruiz Tagle hizo un informe en los mismos términos y fue un tema controvertido, a grado tal que esto se perdió 6-4. A mí me tocó alegar en el Tribunal Constitucional. Y bueno, yo creo que esto da cuenta también la necesidad, Macarena, de avanzar en la nueva Constitución, es decir, que la Constitución sea una casa común donde todos los chilenos se puedan sentir representados. Una parte del fallo dice que la Constitución no es neutra ideológicamente y que ninguna Constitución lo es, y que en este caso la Constitución tampoco es neutra ideológicamente. Y eso da cuenta que tenemos que avanzar hacia una nueva Constitución que de verdad represente a todos los chilenos. Diputado, queríamos abordar otro tema, tiene que ver con la comisión mixta que está trabajando en la agenda corta antidelincuencia. Ayer hubo avances en esa materia. ¿De qué manera se está abordando el tema desde el oficialismo, donde se han generado los mayores problemas políticos, considerando que este es un proyecto del gobierno, pero también han habido muchísimas críticas precisamente a algunos puntos, por ejemplo, el del control de identidad o la ley Mordaza, por ejemplo? Donde se han encontrado incluso votos en la otra vereda. Sí, el día jueves los diputados de la Democracia Cristiana tuvimos una reunión con la Presidenta de la República y yo quiero decir, sin ser infidente, que la Presidenta le agradeció a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana el apoyo a la agenda corta antidelincuencia. La Presidenta entiende que la delincuencia junto con la salud son las principales preocupaciones de los chilenos. Ella entiende además que nosotros hemos sufrido muchas críticas, curiosamente de parte de muchos de nuestros socios. Pero ayer avanzamos en la comisión mixta, respondiendo directamente a la pregunta, en temas muy importantes. Por ejemplo, se ha dicho poco, el tema del secuestro express. Nosotros establecimos que cada vez que hay un robo con intimidación o con fuerza y se produce una retención de la víctima por un tiempo mayor al necesario para cometer el delito o bajo rescate, eso es un secuestro y no solamente un asalto. O sea, todos estos casos que vemos cuando van a una casa y amarran a la familia entera por 5 horas o agreden al dueño de casa o a la señora o a la asesora del hogar, bueno, finalmente no solamente van a poder ser sancionados como un asalto, sino que también como un secuestro, porque se produce una retención de la víctima. Y lamentablemente es un tipo de delito que ha avanzado mucho en Centroamérica, en Argentina, el secuestro express, que tenemos que ponerle atajo. Este fue un proyecto que nosotros habíamos presentado y lo habíamos aprobado en la Cámara de Diputados. No se había avanzado en el Senado, pero quedó incorporado en la agenda corta con una pena que va de 10 a 20 años. Rechazamos la famosa ley Mordaza, que ustedes bautizaron como ley Mordaza, la norma antifiltraciones, porque consideramos que no tiene que ver con los objetivos de este proyecto de ley, que es terminar con la impunidad respecto a los delitos de robo. ¿Y por qué eso lo decía una comisión mixta cuando se tramitó durante un buen tiempo en ambas cámaras y parecía que sí tenía que ver esto? No, es que esto nació en el Senado. Esto, Macarena, recordemos que nació en el Senado, no apareció en el primer trámite en la Cámara de Diputados, a sugerencia del Ministerio Público. Curiosamente. Y después, bueno, los fiscales se hicieron un poco, pero da lo mismo. Lo que pasa es que hay una obligación de no revelar los aspectos reservados de la investigación. Las investigaciones en materia procesal penal son reservadas por ley. Por el éxito de la investigación, pensemos en casos de investigación en narcotráfico. Por ejemplo, un policía no le puede avisar a un narcotraficante que le van a interceptar el teléfono. Pero consideramos que podía considerarse que había una sanción hacia todas las personas, incluyendo a los profesionales de los medios de comunicación. El Senado de alguna manera lo había resuelto, porque había dicho los periodistas que van expresamente exceptuados, pero la verdad es que confundía, enredada respecto a lo que es el objetivo final de la agenda corta antidelincuencia, y por eso lo rechazamos. Y respecto al control preventivo de identidad, se va a votar mañana a las 9 de la mañana en Valparaíso, y yo espero que lleguemos a un acuerdo sobre la base de sacar a los menores de edad del control preventivo de identidad, recogiendo la recomendación de la UNICEF. Pero habrá avance, entonces habrá control preventivo de identidad, eso
sí. Pero por medios tecnológicos. Y esto es muy importante, porque lo más controvertido del control preventivo, Sebastián, era que Carabineros tenía la facultad de trasladar a la persona a la unidad policial si no lograba identificarla. Nosotros estamos estableciendo la carga por parte de la policía de disponer de los medios tecnológicos para poder controlar en línea a la persona que, por ejemplo, no anda con una identificación. Si una persona está trotando, por ejemplo, en la vía pública, Carabineros quiere controlarla, bueno, con el dedo, ¿no es cierto?, con el control biométrico u otra tecnología puede identificarla, pero no la va a poder trasladar a la unidad policial. Solo si la persona se rehúsa, se opone a ser identificada, puede ser detenida. Bien, pues diputado, veremos cómo avanza entonces ambos proyectos en realidad, por la reforma laboral y la agenda corta. Muchas gracias. Ojalá que avancen los dos. Gracias. Buen día.